que me digan, ahí está, si van a ver si escribo acá en la pizarra. La pizarra se ve, profe, bien. Ok, gracias. Bueno, porque pienso hacer acá un gráfico para que ustedes me vayan siguiendo con respecto a la organización básica del sistema nervioso, es un tema del secundario, pero como no nos queda claro, quizás hoy logremos, bueno, conseguir esto. Antes de seguir con las presentaciones, siguiendo nuestro libro de cabecera, voy a tratar de hacer acá un esquema que nos aclare algunos puntos. Bien, entonces, a ver ahí, lo que vamos a hacer hoy es hablar de una estructura básica del sistema nervioso. Es difícil así, pero vamos a intentarlo. Entonces, bien, nuestro sistema nervioso se organiza en una parte encefálica, a la cual voy a hacer así, como grande, ¿sí? Cubierto todo por el cerebro. Un tronco encefálico, ¿sí? Y después la médula espinal, ¿sí? Espero que se vea, ¿se ve? Sí, ok. Entonces, esto tiene una jerarquía. Entonces, nuestro sistema nervioso central, dijimos, por una parte el encéfalo y por otro lado la médula. Obviamente que ustedes ya saben que lo que es el encéfalo, ¿sí? Sería esta parte del tronco, ¿sí? El tronco cerebral o tallo cerebral, como le dicen también, con una serie de núcleos que están aquí en la base. Nosotros normalmente que nombramos más fácilmente, que cuando termina la médula, que no es que se termine y empiece algo, pero va de continuo, pero sabemos que termina la médula y que comienza la médula oblongada o bulbo raquídeo. Después sabemos que viene la región del puente de Barolo y nos perdemos ahí. ¿Por qué? Porque esto continúa, pero después surge como en el embrión, digamos, surgen como dos excrescencias importantes adelante los hemisferios cerebrales. Y crecen, 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 entonces el cerebro termina cubriendo todo y yo ya no veo cómo termina este tallo cerebral. Bien, lo importante acá va a ser que yo estoy explicando algo funcional, después vamos a ver las partes, la parte morfológica o anatómica. Lo que quiero mostrar acá es, hay una jerarquía, ¿sí? O sea, hay una jerarquía por la cual la médula espinal es, como corresponde, un centro integrador o de control. ¿Por qué? Porque integra información que le llega y por eso es un centro integrador. Y de control porque va a emitir, digamos, señales para músculos, glándulas, nuestros efectores, que van a ejecutar respuestas. Entonces, regulador o de control y de integración. Pero en jerarquía está bajo el encéfalo, porque el encéfalo, a su vez, va a ser el gran centro integrador que va a ejercer también una modulación o control sobre la médula. Este no está bien, vamos a probar con esto. El encéfalo va a ser un centro de integración y de control también para la médula. Y dentro del encéfalo, el bulbo raquídeo es lo más primitivo que tenemos. El bulbo raquídeo es un centro de control de funciones muy básicas, primitivas, básicamente podemos decir de supervivencia. Mantienen con vida. Entonces, la médula y el bulbo raquídeo y el puente, digamos así, y algunos núcleos de la base, que así se llaman, van a ser los destinados a funciones básicas de supervivencia. Por eso nosotros ahí encontramos
lo que hemos mencionado como el centro de control respiratorio, con sus partes, el centro de control cardiovascular, con sus partes, y así. Un control básico también de movimientos, tanto viscerales como somáticos, y de acá también se van a disparar, al menos inicialmente, muchas de estas respuestas de lucha o huida, de agresividad, de búsqueda de la pareja, la sexualidad animal, para que lo vean, la parte animal nuestra de eso, que sería el impulso, sin importar si corresponde, no corresponde, la sed y todo eso. ¿Por qué? Porque yo acá no lo estoy pudiendo mostrar, pero acá también está escondido ahí don hipotálamo, con todas las funciones vegetativas. Ya vamos a llegar a eso. Entonces, como decíamos, hay jerarquía. A su vez, el gran cerebro, ¿sí?, que solo va a tener una jerarquía superior, bueno, la tiene para todos, ¿no es cierto? El cerebro tiene una jerarquía superior para todos los que tengan un cerebro desarrollado, como aves, reptiles, etc. Pero todo el resto de los mamíferos también. Pero el nuestro tiene dentro de esa jerarquía algo que es fundamental y diferente. Por un lado, tenemos que nos aporta conciencia. Esto de poder saber que algo ocurre. Ser consciente significa saber qué está sucediendo. La conciencia es algo que va apareciendo, por supuesto, en algunos mamíferos. Todos sabemos distinguir algo de conciencia, de que los mamíferos superiores, sobre todo, bueno, son conscientes de algunas cosas. Ahí hay un campo de investigación muy grande. Pero otra cosa que, pero digo, terminando la idea, en el ser humano, no todas las cosas son conscientes, ni mucho menos. Prácticamente podemos decir que es la puntita del iceberg, ¿no? Se dice que es muy poquito, un mínimo porcentaje, lo que realmente podemos hacer consciente. El resto está funcionando en este gran encéfalo y sistema nervioso central, integrando información y haciendo respuestas que ni sabemos que estamos recibiendo y ejecutando. La otra cosa fundamental que tenemos que destacar para el humano es el pensamiento racional, que no siempre se ve en todos los humanos, lamentablemente, pero la racionalidad implica poder hacer con esa función consciente razonamientos complejos, ¿no es cierto? Y dentro de ese razonamiento complejo de si se dan estas premisas, por ejemplo, el pensamiento lógico, si se dan estas premisas, entonces decanta como conclusión un resultado, que es el pensamiento lógico. Y también otra característica nuestra es el pensamiento abstracto. No sé si se ve ahí, pero nosotros podemos pensar en números, ideas y cosas que no las hemos visto. Podemos pensar cosas que no existen, podemos pensar, bueno, números imaginarios y cosas así, que obviamente otras especies no lo pueden hacer. Eso es gracias a nuestros hemisferios cerebrales. Y como es jerárquico, lo que pensamos también, si se hace consciente, por supuesto, puede modular, regular o modificar las funciones del resto del sistema nervioso central hacia abajo. Bueno, dicho esto, ahora sí voy a sacar un poquito estos conceptos que he puesto acá y vamos a empezar a cómo funciona esto. Primero, vamos a tener que decir que
muchos libros de fisiología, y yo creo que lo dije en la primera clase que tuvimos en este año tan especial. ¿Qué es una información? Cualquier información es cualquier cambio detectable. Entonces, cuando empiezan los libros de fisiología y dicen, bueno, porque la información fisiológica, y después algunos libros hacen como todo un detalle de eso. Un libro básico que supe seguir decía, la información fisiológica es todo cambio fisiológico que sea detectable por alguna parte del sistema. En definitiva, ustedes, si empiezan a observar, a prestar atención a algunas cosas incluso de la vida diaria, se van a dar cuenta de que todo cambio es información. Y si yo vi el cambio es porque lo puedo detectar. Por lo tanto, todo cambio es información. Cambio autodetectado o cambio detectado en el medio, pero es información al fin. Entonces, lo que quiero decir es que la información fisiológica es cualquier información también, nada más que detectada en el sistema vivo de las células, los tejidos, los órganos y todo esto. Por lo tanto, cuando nosotros decíamos, llega una señal a la célula, el mensaje primario, la señal, decíamos, llega una información. Ahora, ¿cuándo se hacía detectable para la célula? Bueno, cuando ella la sentía, entre comillas, con su receptor. O sea, nosotros ahí aclaramos bien, la información no es la señal. La información para la célula, mientras ande todas miles de moléculas de hormonas por ahí, no es nada. Para la célula la hormona es algo y es una información cuando le saturaba su receptor, se unía a su receptor, y ese complejo para la célula era un cambio en sus receptores saturados. Y eso sí era una información para la célula. Y me acuerdo de haberlo dicho varias veces, la información no es la hormona. Obviamente que sí, pero no es una información que la célula haya detectado hasta tanto no se forma el complejo hormona-receptor. Es como si yo dijera, sí, claro, en este momento Venus está transitando en su eclíptica, está dando vuelta alrededor del Sol, pero ustedes no están teniendo noticia de eso, por lo tanto eso es un cambio, pero que para nosotros en este momento no es detectable. Si nos ponemos el enfoque en eso, vamos a saber que sí, Venus está transitando, etcétera, etcétera, entonces ahí sí va a ser una información para nosotros. Porque lo tomamos y registramos. Bien, entonces, voy a ver si arreglo este mamarracho acá, para comenzar a hacer este esquema funcional, digamos, que es lo que intentaré hacer, de nuestro sistema nervioso. Porque hasta ahora solo hemos dicho, estos son nuestro sistema nervioso central, centros jerárquicos que controlan unos a otros. Ahora, ¿puede un centro de jerarquía inferior modular o controlar a un centro de jerarquía superior? Y sí, porque si estamos diciendo que la jerarquía inferior está preservando todo lo básico para vivir, para mantener la homeostasis mínima para sobrevivir, entonces, si hay mucho hambre, no importa que los hemisferios cerebrales digan, bueno, pero no es momento de comer. Eso lo podemos hacer un rato, que la parte voluntaria, consciente de la corteza cerebral, module al resto y le diga, bueno, sí, hay hambre, pero ahora no. Ahora, cuando haya mucho hambre, esto va a pasar a ser prioritario y las señales, la información que van a estar enviando el cerebro, aún el consciente, va a ser fuerte. Como decíamos antes, va a ser fuerte por frecuencia de la señal, ¿no es cierto? Y fuerte por frecuencia, digamos, y por intensidad de la señal. Entonces va a llegar un momento en que no vamos a poder atender a otra cosa, ni a la clase de la profe Maja, ni a nada, sino cómo. Entonces, hay un ir y venir aún en esta jerarquía de información. Bien. Ahora vamos a hacer
dos ejemplos. Uno primero de algo somático que es mucho más fácil para nosotros de comprender. Entonces vamos a decir esto. Supongamos que tenemos aquí una manito, ¿sí? En esta manito yo siento calor. ¿Se ve ahí? Sí. Yo en esta manito me quemo con algo, ¿sí? Siento mucho calor y de golpe, bueno, me quemo y retiro la mano. Nos pasa con la planchita del pelo, la plancha de los bifes, las ollas, lo que fuera. Primero, según nuestra teoría de los sistemas homeostáticos, necesitamos que haya un receptor. Entonces, ¿quién va a receptar que hay un exceso de calor en mi piel? Porque obviamente estamos receptándolo en la piel. Bueno, acá tiene que haber entonces lo que llamamos una neurona sensitiva, que su cuerpo o soma andará por allí, que tendrá dendritas y esas dendritas estarán especializadas en el exceso de temperatura, ¿sí? Y esto, bueno, le llamamos modalidad sensorial. O sea, hay neuronas especializadas en detonar su impulso nervioso, o sea, su potencial de acción, cuando se levanta la temperatura. Esta neurona, como hay exceso de temperatura, sale del reposo, hace un potencial de acción que corre por su axón, que va por nuestro brazo y que va a terminar dando la vuelta por el hombro y entrando en algún punto a la médula espinal. Cuando digo entrando, ¿qué estoy diciendo? Que el axón es largo, va por toda la mano, hasta que entra por los agujeros intervertebrales, y su axón es uno de los que yo, cuando corto la médula a ese nivel, veo pasar, ¿sí? ¿Qué dirección tuvo la información sensorial? Esta neurona es una neurona sensitiva o sensorial, una NS, y como es la primero vamos a hacer el esquema simple. Si esta neurona es una sola, decimos que es la neurona sensorial primaria, es la que detectó el cambio de calor, en este caso, o sea, esta es sensible al delta o cambio de temperatura, ¿ok? Sensible al delta temperatura, al calor. Esta neurona sensorial primaria entonces hizo su disparo y la información va de esta periferia, que es la mano, el torso, lo que sea, hacia el sistema nervioso central. Por lo tanto, la dirección de la información va buscando el centro del cuerpo, el sistema nervioso central. Yo no lo voy a anotar aquí porque se me va a llenar de palabras, pero sí háganlo ustedes con llamadas o como sea. La dirección de la información sensorial es centrípeta, porque busca el centro. En un reflejo muy simple, vamos a hacer acá al lado, entonces, lo que sería este segmentito de la médula para que lo entendamos. Epéndimo, sección transversal de la médula, ¿sí? Y la mariposita de sustancia gris adentro, ¿sí? Mariposita de sustancia gris. Esta neurona sensorial, les voy adelantando que su axón, ¿sí? Su axón hizo su viaje y entra por atrás. O sea, entra por lo que se llama la raíz de atrás o dorsal
del nervio espinal este. El axón no es que entre, o sea, cuando se armó el embrión, esta neurona se armó así, pero nosotros decimos ingresa la información sensorial por la raíz dorsal de este nervio, que va a ser un nervio raquídeo, ¿sí? Porque es a nivel de la columna vertebral o de la médula, y entonces ingresa acá a la sustancia gris, y allí va a hacer sinapsis, o sea, tiene su terminal, el axón, aquí, y termina la neurona. Termina su axón, recordemos que un axón termina con un abultamiento, que es la terminal axónica o botón terminal. Bueno, eso es lo que estaría acá. Ahora, nunca una neurona va a tocar a otra, en estos casos, sino van a estar contiguas. Quiere decir, ultra microscópicamente cerca, pero no se tocan. Ahí, esta neurona entró entonces a su centro integrador, que en este caso muy básico es la médula. ¿Quién es el centro integrador? La médula. ¿Qué está haciendo? Integrar la información sensorial. Ya van a entender por qué integrar, porque hasta ahora es solamente una información. Bien. Entró por la raíz dorsal. ¿Y a ventral de quién? A ventral de la médula, o sea, lo que estaría más a rostral, en la mariposita gris, va a tirar ese axón neurotransmisor a otra neurona. ¿Y la otra neurona quién es? La que tiene acá dendritas, ¿sí? El cuerpo, y su axón también sale, pero por la raíz ventral del nervio. Esta neurona, al motorizar una respuesta en músculos o glándulas, es una neurona motora o motoneurona. Entonces, acá se encontró las dendritas, toma la información, o sea, esta sensorial activó a esta neurona, y esta neurona ahora va a tener, sí, bueno, va a tener acá su cuerpito, su soma, sale el axón por la raíz ventral. Ahora, ¿cuál es la respuesta mía cuando yo me quemo la mano? La retiro. Entonces, podemos suponer que el movimiento puede ser mucho más complejo, pero de una lo que hago es flexionar el brazo, el antebrazo, para sacar. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a estar operando? Haciendo contraer rápidamente, supongamos que fuera solo el bíceps, y entonces esta motoneurona tiene que ir ¿a dónde? Tiene que ir a motorizar un bíceps. Lo voy a dejar ahí para sacarlo ahora de acá. Entonces, esta neurona sale, la motoneurona primaria o neurona motora primaria, como les guste. Vamos a poner neurona motora primaria. Y esta sale entonces el axón de la médula. ¿Y a dónde tiene que llegar la información? Terminar con una o cuantas sean las terminales de este axón y volcar el neurotransmisor. ¿A dónde? En algún efector. En este caso, ¿quién es el efector? El cuerpo del bíceps. Para levantar la mano y sacarla del fuego. O sea que estos axones están dentro del vientre muscular y lo que están haciendo es
a cada fibra que ustedes ya conocen, larga, con la miofibrilla, con las estrías, con los núcleos periféricos y demás, al menos un fascículo, o sea, algunas de estas fibras musculares. Este es un músculo estriado, esquelético o somático. Entonces, la motoneurona primaria volcó el neurotransmisor en el músculo esquelético, este se contrajo. Entonces yo levanté la mano. ¿Cuál es la dirección de la información motora? Sacar una respuesta elaborada en la médula hacia el músculo. Por lo tanto, la dirección de salida de la información motora es centrífuga, porque va desde los centros medios, centrales, hacia los efectores en la periferia, fuera de ese eje central. ¿Estamos claros hasta ahí? Bien. Otra forma de decir las cosas también, porque recordemos que acá uno todavía ve bastante segmentarias las cosas dentro de todo y puede ver que más o menos salen y entran nervios en cada segmento de la columna, o sea, de la médula. Pero acá se empieza a complicar un poco, ¿no? Porque acá salen los nervios que ya no son espinales, sino craneales, y salen todos como medio juntos, ¿no? Algunos salen como gordos, como el neumogástrico, ¿sí? Entonces acá se nos complica un poco ver lo segmentario, porque en nuestra cabeza crece tanto que los segmentos se mezclan, suben, bajan, y después se hace difícil. Pero vemos segmentariedad en lo que son los nervios craneales. De cualquier manera, ¿por qué digo esto? Porque la información sensorial, además de ser centrípeta, también se dice que es ascendente. Entonces, toda información sensorial también es, además de centrípeta, ascendente. Ascendente. O sea, aún entrando por nervios craneales, busca subir. Ni hablar que cuando entra por nervios espinales también. La información motora, en cambio, es descendente. Aún desde centros superiores o saliendo de un núcleo nervioso, de uno de estos nervios espinales, busca salir y buscar o centros inferiores primero o directamente salir a la periferia, pero a niveles más bajos. Entonces decimos, la información sensorial es centrípeta ascendente, la información motora es centrífuga y descendente. Yo aquí estoy haciendo lo sensorial de un lado y lo motor del otro por claridad, pero en realidad esto se está dando en el mismo lado. La sensorialidad fue en mi mano derecha y lo motor fue en mi mano derecha. O sea, esto está ocurriendo hacia acá también, ¿no? ¿Eso se entiende? Sí, bueno. Bien. Otra cosa para decir acá es, hay terminología que se refiere a una información viene a traerla hacia los centros integradores. Si la viene a traer, es una información aferente. La información es una aferencia, entonces también se dice que la información sensorial es aferente. Y tanto es así que la neurona sensorial también se le llama aferente. Una neurona que, a ver, aferra información para traerla a lo central, es una neurona sensorial, pero también es aferente, porque trae información al centro. En cambio, la información motora es eferente porque se la lleva del centro lejos, se la aparta. La información motora es eferente.
y las neuronas motoras, que por lo menos salen del sistema nervioso central, son eferentes. Bien. Nosotros dijimos que con el calor hubo una neurona sensorial del calor que disparó y yo dije, me estoy quemando y saqué la mano, ¿verdad? Ahora, en realidad, esto es un reflejo. Ya hemos dicho nosotros que los reflejos son automáticos, en principio no conscientes, predecibles, repertoriales, o sea que se hacen siempre igual. Entonces, en realidad, esto ocurre sin que yo me entere. O sea, yo me entero. ¿Pero por qué? Ya vamos a ver. Porque de alguna manera la información llegó a mi cerebro y yo la hice consciente, por eso sé que me quemé. Ahora, ¿cuántas veces uno sacó la mano y después dijo, ah, me quemé? Porque en realidad primero lo que ocurre es que se ejecuta el reflejo, que es automático instantáneo. Después otro tema si yo hago consciente ese reflejo y si puede hacerse consciente. Entonces, este reflejo podríamos hacer un reflejo de flexión de la mano. Este reflejo de flexión de la mano ocurre sin que sea obligatorio o necesario que yo lo haga consciente. Eso es, ¿por qué? Porque se integró acá, en este segmento de la médula. Repito, esto se ejecuta porque lo integró la médula en su segmento, haciendo sus sinapsis, sus cosas allí, y no necesité que mi cerebro se entere para que se ejecute, porque el centro que lo integró fue la médula. Con lo cual estoy queriendo decir que aún si yo pudiera sacarle toda la parte del encéfalo a una persona y se mantuviera viva solo con la médula espinal, si se quema me va a levantar la mano. Y esto pasa igual que, si recuerdan, el reflejo rotuliano, ¿sí? De flexión de la pierna, que cuando nos pegan con el martillito, ¿sí? A la rodilla, uno levanta la pierna y es un reflejo que después uno se ríe y lo mira al médico como diciendo, uy, lo pateé. Pero es que, claro, es un reflejo, el reflejo rotuliano o patelar o de flexión de la pierna, es como este. Se integra a nivel medular. Ahora ustedes me van a decir, ¿y por qué me entero yo que me quemé? Bueno, porque esta señora médula es muy inteligente y entonces cuando esta neurona sensorial entra con la información a la médula, hace sinapsis con la motoneurona o neurona motora, pero también hace sinapsis con otra y esa otra va para arriba. Acá estaría sus dendritas y esta no sale. O sea, yo no voy a complicar el dibujo, pero esta otra, el axón, sube. Va a pasar acá por una parte importante, va a hacer sinapsis con otra y esta lo lleva a la corteza. Una parte que se llama la corteza sensorial. Cuando llega ahí, o sea, esta descargó neurotransmisor en esta se activó, hizo su impulso, esta hizo sinapsis con esta, activó esta otra un poco más corta, pongámosle, y esta fue a las células de la corteza, donde nosotros hacemos consciente la sensorialidad del cuerpo, que se llama corteza sensorial, que la habrán estudiado en anatomía capaz, y entonces yo dije, ah, me quemé. Pero esto llega, como dijéramos, más tarde, porque yo ya saqué la mano, porque se integró acá abajo el reflejo. Entonces, el reflejo realmente se integró a nivel medular, a nivel básico, supervivencia, pero una colateral de la vía sensorial, así le decimos, subió la información hasta la corteza y yo la hice consciente. Este es otro tema fantástico. ¿Cómo mi corteza sabe que me quemé en la mano, en el dorso y no en la palma? ¿Cómo sabe que me quemé en el dedo cuarto y no en el codo? Interesante,
porque de acuerdo al grupito de neuronas de esa corteza donde llegue, yo voy a ser consciente de qué parte de mi cuerpo es la afectada. Bien. Ahora, la respuesta ya se ejecutó, yo ya levanté el antebrazo, saqué la mano, pero podemos complicar esto un poquito más y decir, si además del calor me dolió, esta neurona ya no es la sensorial del dolor, es otra. Entonces ahí sí, yo tendré que poner, lo vamos a poner rojo porque el dolor es rojo. Entonces yo tengo que tener también unas neuronas que tienen muchas terminales sueltas así y desnudas, que son las del dolor, ¿no? Esta neurona también va a ser sensorial, va a entrar acá y también puede hacer sinapsis para quitar la mano directamente por el dolor. O sea, la modalidad sensorial a la que responde esta neurona es al dolor. Entonces, esta era al calor y esta al dolor. Por dolor también puedo ejecutar este reflejo, ¿sí? Neurona sensorial primaria del dolor, ingresa a raíz dorsal, igual que esta, ¿sí? Y hace también sinapsis con las motoneuronas primarias que van a contraer el brazo y levantar la mano. También podríamos decir, bueno, pero si también el reflejo, además de levantar el antebrazo para sacar la mano, implica, por ejemplo, cerrar los dedos, bueno, son otros músculos. Entonces ahí ya no es solamente esta motoneurona que viene acá, sino que pueden hacer sinapsis también con otras, ¿sí? Que salgan también por la raíz ventral y que vengan a estimular músculos de los dedos, ¿sí? Y que entonces se cierren los dedos. Igual, esta también es otra motoneurona. Bien, entonces, si nosotros pensamos que la sensorialidad de esta mano, viene el dolor, viene el calor, viene la información de presión, tacto fino, tacto grueso, que sería una presión. ¿Qué más? Calor, frío, y todas esas modalidades sensoriales, todas esas neuronas sensitivas se tienen que ordenar. Entonces, se juntan todas en lo que, como están conduciendo electricidad, aunque sean milivolts, hay que ponerle a estos cables pelados protección. Y entonces un conectivo recubre todo esto y yo que tengo acá un nervio sensorial. Y estas también. Tengo un nervio motor. Entonces el concepto de nervio es distinto. Un nervio es un conjunto de prolongaciones de las neuronas que transitan juntos y que pueden ingresar o sacar información del sistema nervioso central. Y acá aparece también otro concepto. Hay nervios que son solamente sensoriales, hay nervios que son solamente motores, ¿sí? Acá tenemos solo un sensorial, acá tenemos un nervio que es solamente motor. Lleva todo lo que es información para mover o secretar, ¿sí? Y los hay mixtos. Como siempre, podemos dar varios, pero nuestro querido y amado décimo o vago siempre nos da ejemplo de todo, porque es muy complejo ese nervio. Pero, por ejemplo, el vago tiene esto, ¿no? El décimo par tiene
información motora que va bajando para la caja torácica, los pulmones, el estómago, lo que ya conocemos, pero también toma información sensorial de los mismos órganos. De las pleuras, de la distensión pulmonar, que ya lo hemos visto, eso, de ese irritante en el estómago, ese contenido en el estómago, todo eso que ya vimos. El vago es un nervio mixto y bastante importante. Bien, ahora sí, me faltan los ganglios. No todas las vías ¿a qué le llamamos? A justamente cuando la información toma una neurona, esto sería una vía sensorial, porque son neuronas sensoriales puestas una detrás de otra en una serie. Entonces eso es una vía sensorial, ¿sí? Asciende la información. Una vía motora puede provenir, por ejemplo, de un núcleo del respiratorio del bulbo, por ejemplo, y manda la información motora por el vago a los pulmones. Entonces esa es una vía sensoria, una vía motora. Entonces, el otro concepto importante es las vías. Vías sensoriales y motoras. Las vías sensoriales son centrípetas y ascendentes, y las vías motoras son descendentes y centrífugas. Lo digo bien para que haya como un secuenciamiento. Las vías sensoriales son centrípetas y ascendentes, y las vías motoras son descendentes, aún dentro de la misma médula, y luego centrífugas porque buscan salir. Bueno, ahora una vez que hemos hecho esto, lo vamos a acomplejar diciendo, en este caso que son somáticos, movimientos de músculo esquelético, las neuronas motoras tenían acá los cuerpitos en la sustancia gris y salían los axones. Pero esto no es cierto para lo visceral. Y ahora van a entender algunas cosas que le dijeron en anatomía. Voy a borrar acá. Voy a hacer de nuevo un seccionamiento de la médula, pero ahora va a ser algo visceral. O sea, supongamos ahora estómago, ¿sí? Acá hay una neurona sensorial, por ejemplo, de irritación, de dolor. Esto no es diferente, entra por la raíz dorsal y busca acá hacer sinapsis. Pero en realidad hace sinapsis con una neurona que solamente tiene acá terminales. Él sale por la raíz anterior, pero todavía no hemos llegado al soma. El soma de la neuronita está acá. Y después sigue su camino motor hasta encontrar el estómago. Motoneurona visceral le vamos a poner. Y esta es una neurona sensorial de la víscera. Entonces, en lo visceral, las neuronas motoras no tienen el cuerpo dentro de la médula, sí reciben la información, pero salen, lo que serían sus dendritas, ¿sí? Su dendrita principal, el soma está afuera, y después el axón busca el órgano, en este caso el músculo liso del estómago, o las glándulas del estómago. Maja, Sí. ese dibujo que estás haciendo no se ve bien, está como corrido, la parte derecha, digamos.
Esta parte, Sí. ¿yo la tapo esta parte o no se ve? No, la cámara es como que está justo a la mitad. Si podés hacer más a la derecha. Ah, bien. Ah, no, pero no era para que lo borre, era para que corras la cámara. Ah, perdón, no entendí. Bueno, no importa porque va a servir. Entonces, en lo sensorial, digamos, supongamos el estómago. Entonces, en lo sensorial tenemos la neurona con sus dendritas, toma la información, puede tener el axón, entra por la parte dorsal, puede tener el cuerpo acá, entra el axón y hace sinapsis, tira neurotransmisor acá. Normalmente hay una acá chiquitita y después la otra, pero no importa. Acá va Perdón, a Maja. terminales. Por lo ventral, el cuerpo o soma está acá afuera y adelante, en la parte ventral, y este axón es el que va acá motorizar, a motorizar entonces la respuesta. Cuando se juntan todas las motoneuronas que en este segmento se junten para motorizar distintas partes del estómago, el vaso, el páncreas o lo que fuera, estos cuerpos neuronales que están a ventral son del simpático, son del sistema nervioso autónomo, ¿sí? Y se llama ganglio. Un ganglio es un conjunto de cuerpos neuronales y en este caso es un conjunto de ganglios que motorizan respuestas viscerales, o sea que pertenecen al vegetativo. De las dos partes del vegetativo, que es el simpático y el parasimpático, estas que forman una cadena ganglionar aventral son del simpático. ¿Dónde encontramos la cadena ganglionar aventral de la columna, o sea, de la médula? Entre el tórax y las lumbares. A esta altura vamos a encontrar adelante todos los ganglios simpáticos. Es más, a veces hacen como unas conexiones bien gordas entre ellos, haciendo los plexos del simpático y motorizan entonces secreciones y movimientos de lo visceral. Y bueno, y entonces lo vamos a decir así, moneando un poco para que me entiendan. Más o menos, porque nosotros fuimos segmentos embrionarios muy bien acotados, pero después de un segmento empieza a motorizar más abajo, más arriba, y se empiezan a mezclar las cosas un poco, pero básicamente podemos decir que todo lo que sería motorizar el diafragma, lo respiratorio, páncreas, hígado y toda esta parte visceral, abdomen no tan bajo, todo esto sería estimulado fuertemente por el simpático a través de las axones que salen de los ganglios del simpático, ¿no? Ganglios. Y cuando son del simpático, entonces los tenemos así. Distribución tóraco-lumbar. Y más o menos motorizan, por decirlo así, esta parte, ¿no? Tórax y abdomen, no abdomen muy bajo. Cuando la víscera la que tenemos que motorizar sea, por ejemplo,
los órganos bajos reproductivos, por ejemplo, vejiga, los músculos y cuerpos cavernosos del pene para la erección, secreciones glandulares de los genitales, y todo eso, la motorización ya va a venir de aquí abajo, que sería sacro, y de acá arriba, que sería cervical. Este es el dominio del parasimpático. Ahora, ¿lo busco como ganglios adelante de la columna? No, esto es raro. Todo lo que sea motorizar a través del parasimpático es cráneo sacro, y yo no voy a ver los ganglios en una cadena porque los ganglios van a estar adentro de los órganos como ganglios repartidos chiquititos dentro de las vísceras. Los ganglios del parasimpático están dentro de las vísceras. Entonces, cuando una motoneurona, digamos, sale con información para, por ejemplo, por el vago hacia el estómago, la neurona saca la que sale, digamos, la primera motoneurona sale, y ahí tenemos la motoneurona primaria, tenemos la motoneurona primaria, sale por nervio cervical, llega hasta el órgano, ahí hace sinapsis, acá hay otra que está el cuerpo directamente en un ganglio parasimpático, ganglio parasimpático, y su axoncito es corto. Los axoncitos del parasimpático son cortos, porque tienen ahí nomás el músculo. Eran esos plexos de Meissner y de Auerbach que nosotros veíamos entre la musculatura del estómago, del intestino, es eso. O sea, la información descendente, centrífuga, motora, bajó con la motoneurona primaria, pero estas peques son las motoneuronas secundarias del parasimpático. Y los cuerpitos celulares están dentro de las vísceras y sus axoncitos son muy cortitos, porque están ahí dentro de la víscera y echan el neurotransmisor, el músculo liso, la glandulita submucosa, todo lo que quieran motorizar allí. Entonces no tengo cadena ganglionar para ver en el parasimpático. En el cráneo sacro tengo esto. Sí puede haber plexo al medio, o sea, cada ganglios entre medio, donde hay posta. Posta sería una neurona, se sinapsis con otra que tiene el cuerpo ahí, y esa sería entonces una vía motora ya no de 2, sino de 3 neuronas. Vuelvo a repetir esto. Tanto en lo sensorial como en lo motor, yo empecé por lo más simple. Una sola neurona sensorial ingresa o una sola motoneurona sale y hace el efecto. Pero estas vías suelen ser más complejas. Tener neurona sensorial primaria, hacer sinapsis acá adentro con otra que sería... con otra acá afuera que entra y que sería la neurona sensorial secundaria, y después puede haber motoneurona primaria, ganglio, motoneurona secundaria, y en el caso del parasimpático es muy probable que haya 3. Una motoneurona primaria, hay un ganglio por ahí, del parasimpático, de ese ganglio, una secundaria que llega al ganglio que está el ganglio final que está en la víscera, y esta tercera que es la cortita y chiquita. Bueno, entonces de esto también se deducen otras cosas. Las neuronas motoras del simpático, que tienen los cuerpos al lado de la columna, en los ganglios del simpático, tienen dendrita corta, axón muy largo.
y el parasimpático tienen, tienen dendritas largas que vienen de una sinapsis y siempre tienen axones cortitos. Entonces los reflejos viscerales suelen ser locales, o sea, cortitos acá, como ya habíamos dicho. Una neurona sensorial puede estar acá mismo y ejecutar, integrarse acá localmente una respuesta de contracción local, como hacía el intestino, por ejemplo, y esos serían reflejos locales o cortos. Y los reflejos largos o sistémicos que estamos viendo ahora son más complejitos. Qué lío que se arma, ¿no? Ya es un lío gráfico. Bueno, entonces, ahora voy a cerrar esto. Las neuronas sensoriales, cuando no tienen su cuerpo en el órgano, que es mucho más general, digamos, no, voy a decirlo bien. En general, una neurona sensorial, sea esta que habíamos supuesto para la temperatura o esta para el dolor, suelen ingresar su axón por la raíz posterior, pero lo más común es que acá descarguen con su axón en el cuerpo celular de otra neurona sensorial que es la que ingresa su axón. Entonces, la vía sensorial se convierte en una vía de dos neuronas y ahí aparecería lo que llamamos la neurona sensorial secundaria. Entonces tenemos que en general hay un ganglio en la raíz posterior de los nervios espinales. Esa parte gordita, viene la raíz de los nervios, vienen como dos raíces, una arriba y otra abajo, o sería dorsal y ventral, ¿sí? Y ingresan a la médula. Pero en la dorsal hay una cosa gordita ahí, que es el ganglio de la raíz dorsal. Entonces, esos ganglios de la raíz dorsal son sensoriales. Y, en cambio, cuando vemos en la raíz ventral, son motores. Y son también, bueno, del vegetativo simpático. Bueno, entonces, ahora termino. Hablábamos de que había un sistema nervioso central donde la información se integra. ¿Y por qué decía yo se integra, por ejemplo, en un segmento medular? Porque tomó las dos informaciones, calor y dolor, y con todas esas sensorialidades, este segmento medular pudo integrar las respuestas de levantar el brazo y mover los dedos. Y no necesitó de centros superiores para eso. O sea, por eso decimos que además de un centro de coordinación, integra la información. Y que dos mangos aparte tira vías colaterales sensoriales a centros superiores para que, por ejemplo, lo hagamos consciente. Pero el reflejo se ejecuta integrado a este nivel, porque es el nivel supervivencia, el de los reflejos. Nosotros después podemos o no modificar con conciencia algunas cosas, pero en el nivel supervivencia los reflejos tienen que actuar porque si no perdemos la vida. O bien perdemos la oportunidad de sostener la vida para reproducirnos y dejar hijos fértiles, con lo cual, si todo ocurriera, toda la especie desaparece. Bien, entonces, el sistema nervioso,
que no está en el central es todo el periférico. ¿Y qué es entonces? Todo el conjunto de nervios y de ganglios nerviosos. Entonces, el sistema nervioso periférico es el cableado que ingresa o saca, sube o desciende la información a cada uno de los tejidos y órganos, o desde los tejidos y órganos. Entonces, todo el sistema que no está en lo central es periférico, y entonces entran los nervios sensoriales, los nervios motores, los nervios mixtos y los ganglios, sean sensoriales, motores, y dentro de lo motor pueden ser somáticos, dentro de los ganglios motores pueden ser solamente del vegetativo, simpático o parasimpático. ¿Sí? Bueno. Entonces, para Profe, cerrar solamente esto, porque está muy charlado ya, vamos a compartir esto, que es como para darle solamente un brochecito, no es de Silverton, pero sirve. Bueno, me avisan si ahí se va a ver. Bueno, si están viendo, esto es el secundario, pero es el sistema nervioso central, con todo el encéfalo sería lo correcto, la médula espinal. El sistema entonces SNP o sistema nervioso periférico, nervios, y faltarían ganglios, ¿sí? Maja, Sí, hay una compañera que quiere hacer una consulta. dale. ¿Tenés micrófono? profe, tenía ¿Quién una es? duda. Con respecto al nervio que salía desde la raíz dorsal, digamos, el nervio primario, para comunicarse con un nervio secundario, está más distal a la raíz, en ese caso, a diferencia de la raíz dorsal, digamos, que está más próximo a la raíz. No sé A ver si te entiendo. Si un nervio se origina porque neuronas salieron por la raíz ventral o entran por la dorsal, ¿sí? O sea, si la información ingresa, entra por raíz dorsal. Si sale, es por ventral o motor. Y, claro, mi pregunta era que, por ejemplo, cuando viene trayendo la información, sí, el nervio sensorial, usted sí, dice que en la raíz dorsal hace sinapsis. hace sinapsis con el Y cuerpo ahí, de otra neurona que está ahí en la raíz. ahí tiene el soma la otra. Claro. Entonces, mi pregunta sería, si en la parte de la raíz ventral, perdón, Sí, ahí solamente sale la neurona primaria y más distalmente hace con sinapsis con el cuerpo de otra neurona. sí, No es sí. tan próximo, digamos. Sí, sí, así es, digamos. Depende del caso, pero ya entendí la pregunta. La sensorial ingresa, acá puede encontrar un cuerpo celular de una interneurona que se llama, y su axón dar contra el cuerpo directo de otra, en el caso del somático, o si directamente descarga, sí, esa puede ser con interneurona o no. La cuestión es que va a salir acá una dendrita, el cuerpo va a estar en el ganglio y después el axón, el efector. Y lo que va a cambiar de ese esquema, lo único que va a cambiar es que esta dendrita, digamos, de esta neurona previa, cortan el simpático, ¿sí?
con axón largo, pero si es parasimpático, esto es largo y el axón es corto. Y ahí hay que ver si la que hace este trabajo de salir es una neurona primaria y la última, que sería la motoneurona secundaria, esa sería la del axón cortito en el órgano. Pero lo vamos a ver eso. Pero está bueno que preguntes ahora. Sí. Bueno, esto era para mostrar esto, básicamente, esta presentación, para recordar, digamos, las regiones sacrolumbar, toracal y cervical de la médula y que, bueno, hay una interfase ahí para formar lo que sería el tallo cerebral, que sería el bulbo, el puente de Barolio y el mesencéfalo. Y no olvidarse que el pequeño cerebro o cerebelo está acá dorsal del puente de Barolio. Y acá están las secciones de ese tallo para que recordemos que arrancamos médula. Acá empieza el tallo con el bulbo, el puente de Barolio o médula oblongada, el cerebelo que se forma por cruzamientos a ventral de neuronas que van y vienen acá, y el mesencéfalo que acá estaría rojito, y esta sección, muy importante porque nunca la vemos y nos es difícil dibujarla y todo eso, que sería el tercer ventrículo, la cavidad chiquitita, ¿sí? Con un techo y un piso. El piso es el hipotálamo. Son todos núcleos de neuronas, o sea, somas de neuronas que de los cuales salen y entran dendritas, axones. El hipotálamo y el epitálamo, dobladito acá, con la epífisis. Y del hipotálamo pende la hipófisis. Toda esta parte, que es el diencéfalo, con hipotálamo, epitálamo, y acá unas bochas grandes, ovoides, que van a ser los tálamos. Esto es importante porque todo esto es tallo, tronco cerebral, y más arriba que va a haber los núcleos de la base, que no serían ya tallo, sino que serían la primera porción muy básica del cerebro, y todo este crecimiento que serían los hemisferios cerebrales. Este dibujo, este esquema, si bien es bastante naif, sirve para ir acomodando algunas ideas, porque ahora lo tenemos que ver funcionalmente. La información que está subiendo o ascendiendo por la médula espinal, que deba llevarse a centros superiores, pueden llevarse hasta acá, solamente hasta la primera parte del tronco encefálico, y ahí integrarse y elaborarse la respuesta motora y volver a salir por nervios craneales o bajar y salir por nervios espinales. ¿Se entendió eso que dije? Pero también es información que acá hace relevo o posta, o sea, hace sinapsis y le entrega la información a otra que sigue ascendiendo, por ejemplo, al hipotálamo, y o si no, sigue directamente hasta los tálamos, y a veces de ahí baja la respuesta motora. Lo que se integra a nivel del bulbo raquídeo, para nosotros sigue siendo respuesta básica. ¿Qué ejemplo podemos dar ahí? Bueno, un control vasomotor, lo hemos visto. Los sensores estaban en los callados aórticos, seno carotidio, bla, 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 suben, encuentran su centro integrador, que sería a nivel del bulbo y puente, encontrar el centro vasomotor, y de ahí dice, bueno, abran arterias, cierran arteriolas. Eso es una función que nosotros no nos estamos ni enterando, que se integra a un nivel básico, pero ya encefálico, como por ejemplo bulbo y puente. Esa información, si yo les preguntara ahora, cerrar arteriolas, abrir arteriolas, ¿se enteran ustedes? Si ustedes no se enteran y no es consciente, nunca llegó a la corteza. Por lo tanto, se integra en ese nivel, se integra la respuesta y de acá bajan las motoneuronas, salen por nervio craneal
en este caso, o como corresponda, o en el segmento que corresponda, y listo. Ahora, si yo digo la boca pastosa en un examen, cuando están nerviosos, ¿se enteran? Sí. Es cierto que esa boca pastosa es una sensorialidad de la boca que tuvo que entrar por un nervio craneal, que son los que están tomando la sensorialidad de la cavidad bucal, entró como nervio craneal, ascendió, va a quedar acá la respuesta motora de tratar, de por los nervios, estimular las glándulas salivales, ¿cuáles? Las parótidas. Y de acá va a salir la misma respuesta motora a inhibir las sublinguales y submaxilares. Entonces se me pone la boca pastosa. ¿Y yo me entero? Sí, porque la sensorialidad hizo un relevo acá, en el tálamo, que es un gran centro de relevamiento sensorial, y el tálamo la distribuye y dice, esto es boca, entonces se lo mandemos acá, a la corteza sensorial de la boca, entonces yo digo, tengo pastoso algo, pero sé dónde, en la boca, porque está en mi corteza sensorial de la boca. Entonces, si bien eso no genere siempre una respuesta acorde, es decir, mi corteza quizá no puede enviar una respuesta motriz de carácter jerárquico superior para que los centros de manejo de las salivales, que van a estar aquí seguramente, quizá no logre hacer que se incremente la secreción serosa. ¿Por qué? Porque también la corteza está integrando que tengo miedo, que estoy con susto y que en este momento no estoy digiriendo, entonces permite, por decirlo así, no meterse en la inhibición de la secreción serosa y va a salir esta secreción mucosa. Pero me enteré. Quiere decir que la información sensorial llegó a la corteza. Bien, entonces después ustedes pueden volver a revisar esto, pero sí decimos, en el tronco encefálico controla todo lo vital, básico, lo cardiovascular, la respiración y la sustancia reticular activadora, la SRA, es una red de neuronas dispersas en todo el tronco, que es como si fuera, por decirlo así, como las lucecitas que dispersamos para Navidad, o se prenden, entran a prenderse, o se apagan todas. Es una red de lucecitas, por decirlo así, que son las neuronas de la sustancia reticular, están todas enredadas, en red, justamente, y cuando se activan, entre otras cosas, nos despertamos. Y cuando van bajando la potencia, nos vamos durmiendo. O sea que es como un gran activador de todo el tronco o depresor de todo el tronco. ¿Por qué? Porque lo deja solo funcionando con lo básico. Respiramos y el corazón y los vasos. Nada más, digamos, bajando mucho la información que puede activar al resto. Dejamos de hacer pensamientos, funciones racionales y hacer consciente las cosas porque se apagó este tramo y como todo debe subir, no nos vamos a enterar. Entonces, estábamos acá, que en el tronco se controla entonces el sueño y la vigilia. Importante también están los núcleos básicos, por decirlo así, de los sentidos. O sea que acá vamos a tener que llegan las neuronas sensoriales con la información de los oídos, de la lengua, de la vista, del epitelio olfatorio, que dicho sea paso por acá anda el quiasma y demás, como primera parte básica. Después se va a complicar yendo a otros centros para integrar mejor esa información. Y todo, como dice acá, movimientos a través de nervios craneales, la parte motora, todo lo que sean los movimientos que hacemos en la parte de la cabeza y el cuello. O sea que también el movimiento de las mandíbulas y todo eso. Más arriba nos vamos a encontrar con las dos bochitas en forma de huevo, que serían los tálamos,
y los otros núcleos de la base o núcleos grises. El tálamo es el centro de relevamiento, la gran posta sensorial, o sea, todo lo que entre y ascienda sensorial, si pasa el nivel básico de puente y bulbo, llegan al tálamo. O sea que son miles y miles y miles de neuronas sensoriales con distinta modalidad sensorial que llegan a los tálamos, y de acuerdo a la parte de cada tálamo, sabremos si esa información vino de acá, de allá, de arriba, de abajo, de atrás de la cabeza, de dónde. Y con esa información salen los axones para distribuirla, sea llevarla al cerebelo, bajarla de nuevo, llevarla al hemisferio derecho, llevarla al izquierdo, a qué parte de la corteza. O sea que es un relevador de la información sensorial y un distribuidor de la información sensorial, el tálamo. Los núcleos de la base tienen un control superior de lo motor, que a su vez ejecutan bajando o modulando centros motores más bajos, incluyendo los de la médula. Y el hipotálamo, bueno, ya lo sabemos, la parte del hipotálamo sabemos que está implicada en todo lo que es vegetativo, por eso dice supervivencia, y los centros que hay en el hipotálamo del vómito, del hambre, del apetito sexual, control de temperatura, etcétera, etcétera. Y después, bueno, obviamente que el sistema límbico lo voy a dejar para después, pero es la parte de integrar la información con lo emocional. La médula espinal está comunicando, por supuesto, todo lo que ocurre o ingresa como información sensorial baja, por decirle así, de todo el cuerpo, menos cabeza, y sacando la información motora segmentaria, o sea, por debajo del cuello. Conduce por eso de la sensorialidad al cerebro y lleva los impulsos de movimiento, o sea, los motores, tanto voluntarios como involuntarios, o sea, baja y sale lo somático y lo vegetativo. Bueno, y la corteza cerebral, como dijimos antes, es todo lo superior o funciones superiores, conscientes, es informada de toda la sensorialidad importante, o sea, de los 5 sentidos principales y de aquello que atente también contra la vida, pero como una segunda etapa, ejecuta todo lo que sea voluntario, todo lo voluntario surge de la corteza. Si son movimientos, obviamente la corteza motora. Lo complejo, movimientos y secreciones o movimientos solos que necesiten mucha coordinación, como el lenguaje, lo emocional y los pensamientos, como dijimos, de todo tipo, sobre todo los de características superiores. Pero acá la corteza tiene que estar muy integrada en todo lo que es coordinar movimientos y secuencias de movimientos con el cerebelo, porque el cerebelo es el pequeño cerebro que hace de coordinador de movimientos, tanto en frecuencias, quién primero, quién después, o sea, la secuenciación de estos movimientos, la intensidad, y todo eso es como una interconsulta constante con la corteza motora. El cerebelo, para hacer esto, tiene que recibir la información de todo lo que está pasando. Entonces, el cerebelo coordina la información según el procesamiento interno de la corteza, pero también lo que se oye, se ve, se degusta y lo táctil en el cuerpo. Entonces, de todos esos centros recibe información sí o sí el cerebelo. Bueno, después nos vamos a ir enterando más, pero acá está lo que hemos llegado a dejar en claro hoy. El sistema nervioso periférico es todas las neuronas sensoriales de los nervios,
los ganglios, que están los grupos de neuronas allí, con sus cuerpos, y se conecta, por supuesto, mediante los nervios al sistema nervioso central. Importante, cuando nosotros decimos siento dolor, siempre es una sensorialidad que viene de haber tocado, cortado esas terminales desnudas de las fibras sensoriales que disparan con el dolor. Y también pueden generar, aparte de dolor, entumecimiento, que quiere decir no siento bien las sensaciones. Si es un músculo, también puede ser debilidad muscular. Bueno, y la división entre somático y autónomo, siempre el somático va a salir a buscar musculatura estriada, esquelética, porque es la voluntaria, y también lleva o trae o sube información sensorial de músculos, articulaciones y todo lo que es externo somático. El autónomo, en cambio, sube información visceral o no consciente, no voluntaria, y desciende motorizaciones a estas vísceras o músculos lisos y cardíacos, ¿sí? O glándulas. Acá está mejor hecho, digamos, el central y el periférico, el autónomo comunicándose con órganos y glándulas, con su división simpática y parasimpática. Acá dice excitación y calma porque lo está viendo desde el punto de vista de cardiorrespiratorio, ¿no? Si fuera digestivo es al revés. Excita el parasimpático y calma el simpático. El sistema somático, entonces, están trayendo y llevando la información a órganos sensoriales y músculos voluntarios esqueléticos, entra por el sistema nervioso sensorial y sale por el sistema nervioso motor, que es la salida motora. Y hay 3 tipos de neuronas, entonces, que son las neuronas sensoriales, que están adaptadas a percibir sensaciones o modalidades sensoriales, las motoras, que sacan la información del sistema nervioso central a través de los nervios del periférico hacia músculos y glándulas, y hacen, obviamente, una función determinada o un reflejo. Función determinada solamente sería cuando lo hago voluntad, reflejo es involuntario y no es somático. Y entre estas hay postas o relevos, que son las interneuronas o neuronas de asociación, así que entre una sensorial y una motora puede haber 1, 2, 3 o 5 interneuronas que suben, bajan, salen, ramifican, hasta que se contacta con la motora. Y este cuadrito que les puse acá está bastante lindo, sería un mapa en realidad conceptual de la composición del sistema nervioso, que tienen el central y el periférico. El central se encarga de coordinar todo el funcionamiento de todo el organismo en realidad. El periférico permite comunicar al medio externo o interno con la centralidad, y formado por nervios y ganglios y dividido en sistema nervioso somático, o sea, el periférico, no se olviden que también tiene nervios que van a lo voluntario, a lo somático, y el vegetativo o autónomo, simpático y parasimpático. Y acá en el encéfalo y médula, en el sistema central, encéfalo y médula, cada uno protegido por un continente óseo, el cráneo y la columna. Y acá me importa porque le agregué estos 2 yo que faltaban. El encéfalo está comprendiendo de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, el cerebro, el cerebelo, el bulbo raquídeo, el mesencéfalo, el puente, el tálamo, el hipotálamo y el sistema límbico,
con eso ya tenemos composición bastante completa. Bueno, entonces, muchachos, acá dejamos entonces para hacer un recreo, porque vamos a estar agotados todos, y con esto hemos avanzado bastante en lo que sería la segunda parte del capítulo 9. Ahora cuando volvemos, continuamos con neuronas y glía y todo esto del impulso nervioso del capítulo 8. Bueno,